Buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos acompañan a través de estos mensajes y a través de este medio que nos permite ir conociendo un poquito más de Dios para nuestro caminar, para cambiar de vida, para enmendar nuestros errores, para enrumbarnos en una senda que traiga paz, tranquilidad y satisfacción a nuestras vidas. Así que a todos ustedes les saludo con la paz del Señor. Bueno, en estas últimas 2 semanitas quizás hemos venido un poquito hablando de lo que implica ya entrar en los caminos de Dios, ya estar en los caminos. Cuando uno, por distintas circunstancias, por distintas razones, a veces de dolor, llega a conocer de Dios, más allá de la presunción que teníamos en nuestras vidas pasadas de ser quizás espirituales, de ser quizás religiosos, de tener quizás algún ser superior en nuestra vida. A veces la costumbre, a veces la tradición, a veces la invitación de alguien nos ha llevado a tener ese tipo de experiencias, digo religiosas, espirituales, unas nocivas, otras bastante menos o inofensivas inclusive, pero el tener un conocimiento de Dios, el entregarnos en las manos de Dios, el saber que vamos a caminar conforme al Creador de todo, ¿sí? Eso ya es únicamente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y digo, hemos llegado muchas de las veces de distintas maneras. En mi caso particular, yo llegué fruto del dolor, del quebranto, que sin razón ni motivo alguno comenzó a darse en mi vida, hace aproximadamente 32 años ya van a ser. Simplemente comencé a sentirme bajoneado, comencé a sentirme en angustia, comencé a sentirme, y no había explicación real, porque estaba bien de salud, muy bien casado con mi esposa, con quien estoy hasta el día de hoy, la única, tenía mi primer hijo de los 3 que tengo, tenía trabajo, es decir, tenía todo, sin embargo, me hacía falta algo y no sabía qué. Esto comenzó a quitarme la paz, esto comenzó a quitarme el sueño inclusive, a alterarme, a menoscabar mi estado de ánimo, y pues ahí fui invitado a una iglesia en la que me comenzaron a predicar de la palabra de Dios, a hablar de la palabra de Dios, y esto comenzó a llenar ese vacío que es lo que me había generado todo ese malestar del momento y que no tenía una explicación. Dicho de otro modo, todos los seres humanos, bajo la creencia que tengamos, bajo la doctrina que sigamos, si es que somos creyentes o somos ateos, todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, debemos reconocer un aspecto. Primero, que somos creados por Dios, porque no hay explicación alguna de dar un inicio a algo de la vida, ¿sí? Y más aún del ser humano. Y como somos creados por Dios, obviamente Dios quiere que nosotros tengamos un espacio de comunión con Él, ¿sí? Y cuando ese espacio está alejado, está vacío, está desértico, está seco, sucede lo que a mí me sucedió. Digo, es una manera, hay otros modos que la gente termina dándose una oportunidad de conocer a Dios. ¿Por qué esto? Porque obviamente, si Él nos creó, como lo hemos venido hablando en las 2 últimas charlas, de que Dios es el alfarero y nosotros somos ese barro con el cual quiere Dios hacer una vasija, pero una vasija de honra, una vasija de bien, una vasija que cumpla la función del creador, del formador, del alfarero, ¿sí? Entonces, en ese propósito que Dios tiene con la vida de todos los seres humanos, es necesario que nosotros vayamos siendo moldeados de parte de Dios. Y al ser moldeados, vamos a tener cambios de vida, vamos a tener cambios de actitud, vamos a tener cambios de manera de pensar. Nuestra mente va a mudar, va a cambiar, va a mirar desde otra perspectiva. Eso es precisamente lo que habíamos compartido un poquito la semana anterior, cuando hablábamos de la necesidad de ser obedientes, ¿no? O sea, si ya hemos decidido dar este paso tan importante, el más importante de la vida, de seguirle a Dios, de conocerle a Él y de entender, de tener una nueva senda por la cual debemos caminar. Hablo de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de nuestros impulsos, someterlos y sujetarlos al raciocinio primero y luego a la voluntad de Dios. Entonces es necesario que seamos
obedientes. Porque una persona que, por ejemplo, llega a una iglesia, o alguien que de uno u otro modo, ahora que hay esta facilidad como la que estamos brindando en línea, ¿no es cierto? Y comienza a seguir a un predicador, a una enseñanza de la palabra de Dios que se da, etcétera, etcétera, pero no obedece, ¿sí? Entonces es un oidor olvidadizo de la palabra, ¿sí? Entonces es necesario ser obedientes, primero. Segundo, ser perseverantes. ¿Por qué? Porque en la iglesia, como en muchos aspectos de la vida, vamos a tener un sinnúmero de situaciones que nos van a impulsar, que nos van a empujar hacia afuera, es decir, a salir de la iglesia, a salir de los caminos, a escapar de la voluntad de Dios. A veces motivaciones pecaminosas que nos atraen, a veces son situaciones que nos desagradan de otras personas, de decisiones que han tomado otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener un sinnúmero de situaciones que se van a presentar en nuestra vida y que pueden inquietarnos, pueden motivarnos a que nosotros nos aflojemos de este camino. Entonces, perseverancia, constancia. Los ojos puestos en quien tenemos que poner, en Cristo Jesús. Y usted me dirá, ¿y dónde está Cristo Jesús? Aquí, porque Él es la palabra encarnada, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a decir, entonces, otra persona actúa de manera indebida, un líder espiritual comete un error, el de acá que parecía tan buena gente no ha sido tanto como era, resulta que las personas que se presentan ahí adelante han sido más pecaminosas que yo. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar, pero si nosotros nos damos cuenta de todo eso, que no es difícil darse cuenta, estamos poniendo los ojos en las personas, no en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, la perseverancia, la constancia y sobre todo saber que Dios procura, habíamos visto como el tercer punto de la charla anterior, que Dios quiere que nosotros caminemos en santidad. Aquí quiero arrancar, aquí quiero comenzar con este nuevo tema. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ser muy bien entendida. Es decir, lo peor que nosotros podemos imaginar es que la santidad es un concepto propio de cada persona, ¿no es cierto? Y que de pronto decimos, para mí santidad es esto, para mí santidad es esto otro, para mí la santidad está en este nivel y para mí la santidad está en este otro. No, eso no es santidad, es decir, la santidad no puede ser medida, ¿sí?, por parámetros humanos, porque primero cada quien va a tener sus parámetros y segundo, no puede ser medida simplemente porque la santidad es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de santidad, debemos nosotros entender claramente que Dios se refiere exactamente a lo que implica la santidad. ¿Qué implica la santidad desde el punto de vista de Dios? Es estar separados para. Es más, santo significa esto, estar separado para, ¿sí? Estar separado para alguien. Pablo en una de sus cartas, que es la que vamos a topar hoy unos pocos versículos, él mandaba, por ejemplo, en la carta a los Efesios, diciendo, ¿no?, que Pablo es quien escribe esta carta y está destinada, dice, a los santos en Cristo Jesús en la ciudad de Éfeso. ¿Qué significa esto? Que como ahí sí se entendía bien etimológicamente lo que significa santo, es decir, separado para, eso significa santo, se corría el riesgo de que la carta que Pablo enviaba a la ciudad de Éfeso, ¿sí?, pudiera llegar a un destinatario equivocado, ¿sí?, porque dijeron es para los santos. Bien podía haber sido, en aquella época, para los santos en Diana, diosa de los Efesios, ¿sí? Entonces, Pablo aclara, dice, para los santos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es decir, para los que estamos separados para Cristo Jesús, porque habrán otros santos que están separados para otro tipo de religiones, de creencias, de ídolos, de imágenes, ¿no es cierto? Entonces, no. Dios quiere que nosotros seamos santos, es decir, que seamos separados para Él. El hecho de ser separados para Dios no quiere decir que nos convierte en un rechinar de dedos o como por arte de magia en personas increíblemente buenas, perfectas, que no cometemos errores. No es así. Y peor aún pensar que una persona santa en Cristo Jesús, o sea, separado para Dios,
sea una persona que caiga en gracia a todo mundo, que sea acogida, porque no dice que es santo. Entonces, si esta persona, este hombre, esta mujer es santa, entonces debería agradar a todo mundo y debería ser feliz con todo mundo. No es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Más bien, la misma definición que le manifiesto hoy implica que nosotros no vamos a congeniar con mucha gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si antes éramos parte de un conglomerado pecaminoso, cero espiritualidad, irresponsables, con vicios, en fin, ¿sí? Insensibles, de duro corazón, ¿sí? Y somos separados para Dios. Nosotros, por un lado, vamos a ir adquiriendo de a poco, en procesos, vamos a ir adquiriendo el estilo de vida que Dios quiere darnos, que Dios demanda de nuestras vidas, pero al separarnos para Dios, también terminamos siendo alejados con aquellas cosas que no coinciden con Dios, pues, que no están de acuerdo con Dios. Entonces, esto es bueno aclarar, de que nosotros, al ser santos en Cristo Jesús, no es que vamos a caer en gracia, ni participar, ni aceptar y estar de acuerdo con todo porque soy santo, ¿sí? No es así. Entonces, con este preámbulo, permítame leerle unos pocos versículos precisamente de la carta a los Efesios, en el que Pablo sugiere este tipo de cosas, ¿no es cierto? Esta transformación, este cambio de vida que debe haber cuando nosotros somos obedientes, perseveramos y procuramos esta santidad. Insisto, cuando digo procuramos esta santidad, no estoy diciendo que tengo que llegar a un nivel de comportamiento X, no es así. Procurar la santidad es mantenernos separados para Dios, dejando que Dios moldee nuestras vidas, dejando que Dios transforme, que Dios saque lo que Él considera que está mal, deposite lo que Él considera que está bien. E insisto, esto es un proceso. Acompáñeme entonces con el texto de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Yo hago la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, bueno, aquí está esta pequeña porción de esta carta, una de las tantas cartas maravillosas, instructivas, que son una luz para quienes queremos ser creyentes, quienes queremos estar separados para Dios. Digo que esta porción que resume de manera maravillosa el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Primero, yo había dicho y había mencionado un versículo que es muy conocido para los cristianos y que siempre debemos tenerlo vigente en nuestra mente, y es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En realidad ese versículo es una conclusión de todo lo anterior, pero que resume perfectamente bien el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no es cierto? Es decir, si ya vamos a entregarnos a Dios, si vamos a conocer su palabra y a través de su palabra a conocerle a Dios, si vamos a perseverar en sus caminos, en su senda de justicia, y si queremos mantenernos cercanos, separados para Dios, y por lo tanto nos vamos alejando del mundo, es necesario que nosotros consideremos estos aspectos, ¿sí? Lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios es que nosotros no podemos ir a la par con el mundo, ¿sí? Usted puede darse cuenta, basta comprender unos 5 minutos la televisión y ver los noticieros,
o acudir a las distintas facilidades que nos dan ahora estas tecnologías de hoy, o mirar inclusive las producciones cinematográficas que existen hoy y que se publicitan y que se muestran a través de las distintas plataformas, como se llama, que existen hoy. Todo eso nos refleja el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y usted puede darse cuenta que el mundo está perdido, en total degradación, que ya no hay principios y valores, y si es que los hay, ya no tienen la trascendencia e importancia que la tenían, que hoy existen muchos más peros, reparos y reproches a esos principios y valores que justificaciones, respaldo y obediencia a los mismos. Nosotros vamos viendo no solo los comportamientos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel regional, a nivel de naciones y a nivel mundial, vemos guerras, conflictos. ¿Y cuáles son los intereses que están por detrás de esas guerras, de esos conflictos? Vaya usted a saber. ¿Sí? No es que te hago guerra porque aquí está el límite y te has pasado. No, eso ya no existe. Eso fue hace miles de años. Ahora hay intereses malsanos, perversos, que llegan inclusive a estas guerras. Unas conflictos bélicos armados y otras guerras tecnológicas que también pretenden destruir, acabar. ¿No? Ahora ya no hay una sana competencia en muchos aspectos, lo que hay es el afán de destrucción del que pudiera ser un rival o pudiera ser una competición en cualquier área de nuestras vidas. Vemos el comportamiento moral, usted vea las películas que se dan hoy en día, usted vea las novelas, quizás no veo, pero sé que van en ese rumbo, ¿sí? Usted vea los comentarios que hay y vea también todo lo que hoy en estos últimos años se han levantado como derechos, ¿sí? Es decir, hay minorías, ¿sí?, que son tan beligerantes, que son tan intransigentes, que hacen que sus acciones, hace no muchos años reprochadas, ahora sean aceptadas, sean derechos, y hay de aquel que se las opone. Hablo del aspecto moral, hablo de los crímenes que se cometen económicamente, ¿sí? Los poderosos son poderosos y acaban con la clase media, con la clase pobre mucho más, la mantienen esclavizada, como nos mantienen esclavizados, por ejemplo, las grandes organizaciones internacionales que hacen créditos a los países en desarrollo, entre comillas, que no es una solución que nos dan, más bien es una esclavitud en que nos mantienen. Entonces, todo por donde nosotros miremos, vamos a darnos cuenta que está plagado de situaciones terribles y que son parte de este mundo, que las terminamos aceptando como normales y que tenemos que conformarnos a ellas. Pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos conformarnos a ellas. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios dice, esto digo y requiero en el Señor, que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, si nosotros un día fuimos, porque fuimos, yo lo fui, hasta mis 28 años de edad que conocí de Cristo Jesús, y entré en ese proceso en el cual sigo y necesito todavía ser cambiado, transformado, enmendado, mejorado, reprendido, ¿no? Pero bueno, ya entré en un proceso al menos. Lo que me dice aquí es, mira, tú no puedes seguir esa corriente del mundo. Tú ya no puedes mantenerte en condiciones como las de la mayoría, o como yo suelo decir, del gentío, de los que sí, pues, o sea, así funciona, hoy es así, esta es la moda, todos lo hacen y por lo tanto yo también. No, me está diciendo, no corras igual que el mundo. Y usted me dirá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en muchos de los casos, en muchísimos de los casos de las áreas de nuestras vidas, lo que va a suceder es que vamos a tener que ir contracorriente. Claro, suena absurdo, suena ridículo, pero ¿cómo me voy a ir contracorriente? Cogido de la mano de Dios. Porque yo, al estar cerca de Dios, al ser separado para Él, ¿qué es lo que voy a lograr? Lo que voy a lograr es que Él me sostenga, que Él me sustente, que Él me guíe, tomado de la mano, ¿sí? Que voy a tener obstáculos, que voy a sufrir inclusive, claro que va a pasar eso. El solo hecho de alejarme de ciertas personas que no van a valorar mi cambio, que no van a valorar esta transición para bien de mi vida y de los míos, y que procurarán de uno u otro modo
someterme en esa esclavitud del pecado, del vicio y de las acciones tan reprochables en las que el mundo se desenvuelve. Obvio que voy a tener inconvenientes, obvio que voy a tener dificultades, pero aquí dice, eso requiero en el Señor. Esto es necesario que suceda en nuestras vidas. Uno no puede ser un mediocre, no puede decir, bueno, ve, el objetivo está a 100 metros, yo estoy acá a 500 metros antes del inicio del objetivo. Sí, pero con que llegue al metro 50 estoy tranquilamente. No, no es así. Tenemos que definirnos, o somos o no somos. Y aquí nos dice, esto requiero yo en el Señor, que hagamos el favor de no seguir esa corriente del mundo, ¿sí? Porque obviamente quienes están en esa posición, y vea, con vergüenza y a su vez con satisfacción, quienes estábamos en esa posición, porque ese era yo. Ese era yo. El otro día una persona me había encontrado a través de estos medios tecnológicos y me llama, me dice, Santiaguito, qué gusto, por alguna casualidad de la vida o recomendación, yo qué sé, le habían dicho que estamos saliendo por estos medios, pero es una persona que me conocía de muchísimos años, ¿sí? Y me mandó un mensaje de voz, ¿sí? Me mandó el mensaje de voz diciendo, te vi ahí y qué alhaja, ¿sí? No me dijo si estaba bien, estaba mal, si le gustó, no, solo me dijo, te vi ahí y qué alhaja, ¿sí? Entonces él me dice, ¿qué cambio que has tenido para decir esas cosas? Le digo, claro, porque yo antes estaba también en esa ignorancia, en ese desconocimiento, y no solo era esto, ¿no? O sea, no es solo un no conocer de Dios, no es solo el no saber lo que dice su palabra, que su palabra es para que sea leída y para que sea una instrucción de vida, para que sea una luz en medio de la oscuridad y para que la pongamos por obra, ¿sí? Sino que a veces no solo que no conocíamos la palabra, como era mi caso, sino que el supuesto conocimiento que yo tenía de Dios, de mi relación con Él, estaba equivocado, pues que es peor. Porque una cosa es no sé, porque no conozco, y otra cosa es esto no conozco, lo que conozco es esto, y aunque esté equivocado, en esto me mantengo y eso soy. Entonces, esa es una parte terrible, ¿no? El escapar del mundo no es solo de lo que el mundo nos ha propuesto como estilo de vida, algunas de esas cosas inclusive mostrándonos como placeres, ¿sí? Cuando a la postre el placer que puedo tener, pues a la vuelta de la esquina termina siendo una tragedia en mi vida, ¿no? Sino que hay situaciones, y muchas de ellas doctrinales, ¿sí? Que llegaron a posesionarse en nuestra mente, que llegaron a ser una verdad absoluta en nuestras mentes y que no nos permiten conocer de Dios. Entonces dice, no hagas eso como los que ignoran, ignorantes no con el ánimo de ofender, sino que son las personas que ignoran, que desconocen a Dios. Dice, porque ese desconocimiento de Dios, aunque yo tenga otra doctrina, aunque yo tenga otros principios, aunque yo tenga un estilo de vida X, ¿sí? Si no está conforme a la voluntad de Dios, lo que yo creo, pienso, siento o imagino, ¿qué es lo que me lleva? Clarito me dice aquí, me va a llevar a una insensibilidad, ¿sí? Es decir, voy perdiendo la sensibilidad. Dicho de otro modo, se va cauterizando mi conciencia. Y algo que innatamente viene en el ser humano, como por ejemplo el discernimiento del bien y del mal. Una criatura al principio hay que instruirle un poquito, pero luego su propia experiencia de vida le va diciendo qué es peligroso y qué no es peligroso, ya sea porque aprendió la lección, porque le dijeron, o ya sea porque simplemente metió los dedos en el interruptor y le cogió la corriente, o movió mucho el mantel de la mesa y le cayó una taza encima, ¿no es cierto? Es decir, aprendemos o por amor o por dolor. Y tenemos, digo, ese discernimiento, en la vida tenemos el discernimiento, de saber que algo que estamos haciendo no está bien. Pero en la medida de que yo me niego a hacer lo bueno, y deliberadamente permanezco haciendo lo malo, es decir, cometo algo que yo sé que está mal, pero si lo vuelvo a cometer, ya no me parece tan mal, y si lo vuelvo a cometer y así, hasta que se cauteriza mi conciencia, es decir, pierdo sensibilidad, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como voy perdiendo el miedo al pecado y a sus consecuencias, pues simplemente me voy a entregar por completo a una vida totalmente desatinada, a una vida sin normas, a una vida, es más, sin objetivo, ¿no? Claramente nos dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, eso nos ha pasado a todos, a mí. ¿Sí? Yo era ignorante de la voluntad de Dios para mi vida, para la vida del ser humano. Yo no conocía, yo creía que conocía a Dios. Yo creía que mi relación con Él a través de mi creencia de aquel entonces era la correcta. ¿Sí? Es más, la defendía a capa y espada. Hasta cuando, fruto de aquel vacío que se genera en mi vida, llego a la palabra de Dios o llego a una iglesia en la que me instan, como lo hacemos nosotros hoy, llego a una iglesia en la que me instan a conocer la palabra de Dios. ¿Cuál era esta iglesia? La misma que estoy yo el día de hoy. A aquella que llegué en un 17 de noviembre de 1991, es decir, si Dios nos da salud y vida, en noviembre de este año ya estaremos 32 años junto con mi esposa y mis hijos, pues la edad que tienen, porque ellos ya, el uno tenía un añito, el mayor, cuando llegamos a los caminos del Señor, y los otros dos ya nacieron en nuestra vida de cristianos, cuando los papás ya éramos cristianos. Digo, esa ignorancia por el desconocimiento de Dios, ¿sí?, es la que iba endureciendo nuestro corazón. Por ejemplo, yo era, ¿para qué voy a decir hay personas? Yo era una persona muy religiosa, muy cumplidor de lo que tenía que hacer dentro de mi creencia, y lo cumplía, me esforzaba. Pero a su vez era una persona muy orgullosa y muy engreída. Entonces, ¿cómo uno puede entender que supuestamente tiene una relación cercana con Dios? Es decir, somos separados para Dios, apartados para Dios, ¿sí? Y tener actitudes tan reprochables, vergonzosas como el orgullo, la jactancia, la vanagloria, ¿sí? Y tenía endurecido mi corazón, porque habían muchas cosas que yo no me condolía. Decía, bueno, pues así es, ya que cada quien solucione su problema, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces no había situaciones como sentimientos nobles, cristianos, que provienen de la presencia de Dios en nuestras vidas, como la misericordia, la solidaridad. Si era solidario, si era generoso, era porque lo aprendí en casa por mis padres, pero yo ya no tenía el mismo sentir de mis padres. Entonces, perdemos la sensibilidad. Nuestro corazón, nuestra conciencia se va cauterizando y nuestro corazón se va endureciendo. Perdida la sensibilidad, cauterizada la conciencia y con un corazón endurecido, uno se entrega a lo que sea, uno se entrega y pierde perspectiva de vida. Y nosotros vemos hoy, por ejemplo, algo que es muy común, al menos en nuestro país, porque yo soy de los que me martirizo viendo las noticias en mi país, encontramos, por ejemplo, que hay una serie diariamente de asesinatos, y dentro de estos asesinatos, ¿sí?, encontramos femicidios, es decir, hombres que matan a sus esposas, a sus convivientes, a sus novias, a sus concubinas. Deme una explicación al respecto. ¿Qué explicación podemos tener al respecto? ¿Ah? Que una persona que se une a otra sentimentalmente, supuestamente generada por amor mutuo, luego termine matándola. ¿Cómo? ¿Qué explicación hay esto? No hay explicación, sino que efectivamente no tienen a Dios en su vida, son ignorantes de lo que dice su palabra, ¿sí? Ese vacío que tiene que ser llenado únicamente por Dios, lo han llenado de ira, de rencor, de perversidad, de malicia, ¿sí? Y obviamente terminan insensibles ante el dolor ajeno, cauterizando su conciencia, su corazón endurecido, y por eso terminan haciendo lo que hacen. Eso cuando vemos crímenes de estos totalmente execrables, ¿sí? Y cuando alguien se aprovecha de otro, cuando el que tiene poder se aprovecha del que no lo tiene y abusa de sus circunstancias, también es tremendamente reprochable una condición de esta. Cuando el que tiene posibilidades no le deja surgir al que no tiene porque le tiene oprimido. Entonces hay un sinnúmero de comportamientos cotidianos, ¿sí?, que, insisto, quieren hacernos ver como normales y que la explicación es, pues así es, ¿no? O sea, unos nacen para y otros nacen para, y no es así. Y habíamos hablado la semana anterior apenas en el video anterior a del video que sale entre semana, digamos, no el que corresponde a cada domingo. Habíamos hablado de que nosotros fuimos destinados por Dios, pero que estamos expuestos por el pecado. Así que al perder la sensibilidad, digo, se cauteriza la conciencia, se endurece el corazón y estamos
prestos para entregarnos a cualquier situación, a cualquier pecado. ¿Sí? Hoy vemos, por ejemplo, a través de estas redes sociales, a través de las distintas facilidades que nos brinda la tecnología, qué terriblemente mal usado estamos haciendo de estos medios, ¿no? Que podrían ser una tremenda bendición, como por ejemplo compartir el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que nosotros lo hacemos. Y vemos cómo se denigra a las personas, cómo se calumnia a las personas, cómo se atenta contra la dignidad, cómo se mata a las personas, porque al matar la dignidad de una persona, ¿sí?, están matando a la persona en sí. Lo que hace la persona es seguir respirando, pero su dignidad, venida a menos, es terrible. Y se usan estos medios para este tipo de situaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque perdieron sensibilidad. Yo recuerdo, gracias a Dios, vengo de un hogar muy bien formado, con un lindo papá, una estupenda, sabia madre, y con hermanos mayores. Yo soy el sexto de 7 hermanos. Y por ejemplo, recibíamos en aquel entonces instrucción como esta, ¿no? A mí me dijeron mis padres: sí, mi hijo, ya estás creciendo, ya eres adolescente, obviamente desde hace algún rato ya te deben haber comenzado a gustar las chicas, y está bien, eso es lo correcto, ¿sí? Así que mi papá me dijo: una sola advertencia le hago, mi hijo. ¿Sí? ¿Cuál será? No hagas a ninguna niña lo que no te gustaría que les hagan a tus hermanas. Suficiente, suficiente, ¿no es cierto? Entonces, si todos procederíamos con una enseñanza tan simple, pero tan maravillosa como esa, en el área, por ejemplo, de las relaciones de hombre-mujer, ¿sí?, y respetaríamos a nuestras amigas, a nuestras novias, a nuestras enamoradas, antes era primero enamorado y luego novio, ¿sí?, a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, trataríamos a nuestras compañeras de trabajo, de universidad, de colegio, les trataríamos como quisiéramos que fueran tratadas nuestras hermanas, o ya cuando somos casados, nuestras hijas. Nos manejaríamos en un mundo de respeto maravilloso, pero no, ¿sí? Ahora no, ahora coge usted y le difama. Aparte de que también antes a las niñas se les indicaba que tienen que ser muy bien presentaditas, muy correctas, poniendo límites desde el inicio, si es que veían que alguien quería sobrepasarse. Hoy no, hoy las chicas se toman unas fotos y suben a redes sociales y luego se quejan de que les critican, de que les juzgan o que les inventan cuentos, ¿sí? No hay que dar lugar. No estoy de acuerdo con lo uno ni con lo otro, que debe haber mucha crítica o que haya crítica y que a mí nadie me diga nada aunque yo haga lo que sea. Tampoco es así, ¿no es cierto? Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. ¿Sabe de dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene del temor de Dios. Así dice la Biblia. Imagínense cuántas cosas nos ahorraríamos si es que nosotros pudiéramos salir de la ignorancia, del desconocimiento de Dios y remontarnos a su bendita palabra que nos permite tener un entendimiento cabal. Y luego dice, ¿no?, en los versículos que leímos de Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 21, dice que nosotros debemos tener ese cambio de vida. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama moldeados en sus manos, moldeados en sus manos. Dice, ¿cómo procede este cambio, esta transformación de vida? Pues procede porque nosotros no vamos a aprender ese tipo de cosas de Cristo Jesús. Dice, porque ustedes no terminaron aprendiendo de Cristo Jesús eso, del mundo, de la tradición, de la corriente que les arrastraba, de las malas amistades, de los malos ejemplos, aprendieron esas cosas, pero no de Cristo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé comentar siempre que en mi casa, en mi hogar, en el hogar de mis padres con mis hermanos, teníamos en un aspecto una escuela de vida que en aquel entonces nos hacía jactar, que en aquel entonces era una identificación de la familia y una carta de presentación, ¿sí? Por ejemplo, mi padre nos solía decir, así como tenía muy buenos consejos como el que le mencioné hace un rato respecto del comportamiento con las mujercitas, mi padre también decía, ¿sí?, que no debemos acobardarnos con nada, ni con nadie, ¿sí?, que el que pega primero pega 2 veces y que con los fiallos no se juega. Entonces, esa era la escuela de vida, ¿no? O sea, ser nosotros primero bravos, prepotentes, lanzarnos hasta cierto punto agresivos, ¿no? Y así era la escuela de vida. Entonces, no digo también que mi padre se equivocó y mucho en este sentido, ¿no? Mi madre
chocaba en ese sentido con mi padre. Mi madre todo el tiempo decía que no es así, que no es así, pero todos le caíamos a mi pobre viejita diciendo, no mami, ¿cómo va a creer? Es que nosotros, ¿no? Cuando llego a Cristo Jesús, ¿sí? Me siento totalmente redarguido en ese como en muchísimos aspectos y digo, no puede ser así. O sea, la violencia no puede ser un camino de solución a nada, ni a nadie. Ni en el hogar. Imagínense que mi esposa discrepe conmigo en algún aspecto, ¿sí? Y que yo sintiéndome equivocadamente cabeza de hogar, ¿sí? Entonces las cosas son como yo digo, yo primero me pongo bravo y si no te golpeo. Imagínese, porque a la postre esa escuela de vida que parecía ser una defensa, terminaba siendo una agresión, terminaba siendo un ataque. Entonces comienzo a darme cuenta, digo, en este aspecto como en muchos otros, que no es correcto, que la violencia, la agresión, esas reacciones instintivas, ¿sí? No solucionan nada, ponen en riesgo mi propia vida, porque no es que yo iba a ser el que iba a golpear a todo el mundo y que nadie me iba a hacer nada. Es decir, traen unas consecuencias fatales que en un momento uno no las piensa, simplemente se deja guiar por esa escuela. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, pero eso tú no aprendiste así de Cristo Jesús. De Cristo Jesús lo que aprendiste es a ser manso y humilde de corazón. A que si te dan en la una mejilla, hay que entender bien esta parte, ¿sí? Tienes que presentar la otra. No quiere decir que voy a ser un tonto, que todo el mundo me cae, todo el mundo se aprovecha y que yo tengo que terminar esclavizado sobre pretexto de que soy santito. No quiere decir eso. Está diciendo, oye, tranquilo, ¿sí? Busca algo que sea la solución. Y el mejor camino para cualquiera sea la solución es la paz, ¿sí? Es la tranquilidad, es el actuar con sobriedad. Entonces dice, porque eso no aprendiste de Cristo Jesús. Y no concluye todo ese tema, es maravilloso. Concluye el versículo 21 diciendo, si es que efectivamente ha sido enseñado por Cristo Jesús. Y esto yo quiero destacarle, ¿por qué? Porque quiero concluir con 3 aspectos que son necesarios que nosotros tomemos en consideración. Quizás estas charlas terminan siendo muy lógicas, pero parece que se nos ha olvidado o que se nos ha escapado la lógica. Parece que la brújula del ser humano, como ser humano, es decir, un ser emocional, sentimental, si no somos solo el estuche de afuera, no somos solo el anhelo ferviente de lograr algo, no, también somos personas con sentimientos, debemos ser con sentimientos y con sentimientos buenos, ¿sí? De misericordia, de bondad. Debemos ser tranquilos, debemos ser moderados, es decir, debemos tener modales, es decir, debemos marcar la diferencia. Nosotros no aprendimos del mundo, estamos aprendiendo de Cristo Jesús. Éramos del mundo, veníamos con todo ese contagio, veníamos con toda esa enfermedad, veníamos con esa lepra del pecado, ¿sí? Y digo lepra no por ofender a alguna enfermedad dermatológica, sino que la Biblia en el Antiguo Testamento le asemeja que como una consecuencia del pecado se creía en aquel entonces era la lepra. Prefiero hacer esta acotación para que no se juzgue mal de que estoy teniendo algún repudio por una enfermedad dermatológica que entiendo hoy puede ser muy bien tratada. Bueno, quiero terminar con 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? El hecho de que nosotros al depositarnos en las manos de Dios vamos a ser moldeados, como se llama esta prédica, ¿sí? Moldeados en sus manos. Saber que nosotros, si efectivamente hemos tomado una decisión valiente, porque para ser cristiano hay que ser valiente, un frágil, un pusilánime, un simple, no llega a ser cristiano. Puede escuchar, puede haber ido, haber salido, etc. Puede perseverar inclusive en asistir a una iglesia por muchos años, pero si no hay un cambio en su vida, si él no se confronta con su pecado y se deposita en las manos de Dios y hace su parte para vencer ese pecado, entonces no es valiente, es un cobarde. El que deja las cosas a medio hacer es un cobarde, ¿sí? Y la recomendación está aquí. Primer aspecto, ¿sí? Saber escuchar. Primer aspecto, saber escuchar, ¿sí? Es decir, hay personas que cuando uno comienza a sugerir algo, dice, mira, no está bien que estés fumando, por ejemplo, porque estás dañando tus pulmones. Y uno comienza por el lado lógico, ¿no? Para luego llegar al lado espiritual. No, y que no sé qué, es que de algo debo morir. Entonces, ¿para qué te hablo? ¿Sí? Qué importante es cuando uno
quiere ser instruido por Dios, quiere ser transformado por Dios, quiere experimentar una vida en abundancia que Dios nos da, es necesario saber escuchar, ¿sí? Por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿sí? Eso quiere decir que debemos ser más receptivos que reactivos, ¿sí? Entonces, saber escuchar. Vea, ¿quién de nosotros no ha tenido inconvenientes, impases y conflictos, a veces de apreciación de tal o cual situación con otras personas? ¿Sabe por qué no se encuentra solución? Porque todos hablan y nadie escucha. Entonces, es importante saber escuchar. Si yo sé que tengo que transformar mi vida y Dios tiene algo para decirme, yo voy a escuchar. No voy a poner peros, reparos. ¿Y por qué la Biblia es así? Pero si fue escrita por hombres, entonces la Biblia debe tener errores. Y vea, está usted buscando conflicto con la Biblia, los va a tener y nunca va a cambiar. Pero si usted sabe escuchar, ¿sí? Va a dejar que eso entre primero como un bálsamo, luego también es una medicina, es un alimento para nuestras vidas que va a transformar nuestras vidas. Primero. El segundo aspecto es desechar lo malo. Si la Biblia nos confronta con nuestras actitudes, con nuestras equivocaciones, con nuestros errores, nos confronta con nuestro pecado, porque una cosa es decir, yo creo que soy bueno, y otra es verme al espejo del Evangelio y no he sido tan bueno como yo pensaba, o he sido terrible como en mi caso, que yo también creía que era un lindo muchacho, ¿no? Como solían decir en mis épocas de adolescencia, si es un chico de aspiración, ¿aspiración a qué, no? Cuando me confronto, pero yo estaba convencido que yo era un buen hombre, yo estaba totalmente convencido que era un buen hombre. Cuando me veo al espejo del Evangelio me doy cuenta que ni cerca de lo que yo creía o lo que yo aspiraba a ser, ¿sí? Entonces hay que aprender a desechar lo malo. Si la Biblia me dice que esto está mal, pues tengo que desecharlo aunque yo considere que no. Por ejemplo, una de esas situaciones, el vocabulario. El vocabulario no tiene que ser soez. El vocabulario no tiene, no, es que es costumbre, es que ahora así se tratan. Bueno, pues los del mundo que se traten, los que somos separados para Dios, no lo vamos a hacer así. Entre muchas otras cosas, ¿no? Digo, si es que la Biblia me confronta, como me confrontó a mí, no os embriaguéis con vino, mismo libro de Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ah, pero un traguito, pero... Bueno, yo considero, en mi limitada mente, considero que 1, 2, 3, 4 traguitos y de vez en cuando no está mal. Pero si la Biblia me dice pureza, ¿qué tengo que hacer? Entonces, desechar lo malo. Y obviamente esto nos lleva a un tercer punto, y es el último que le menciono en esta charla, que es habituarse a lo bueno. Habituarse a lo bueno. Si algo vamos logrando en nuestro caminar con Dios, si Dios va formando y nosotros le permitimos ser una masa moldeable, si tenemos un corazón enseñable, y ya dimos el paso de desechar lo malo, ya no malas palabras, ya no el tabaco, ya no el licor, ya no ciertas cosas que veo en el internet, ya no. Entonces hoy tengo que habituarme a lo bueno. Una sola recomendación, hay muchas recomendaciones en ese sentido, pero una sola le quiero dar, ¿sí? Qué lindo sería que nosotros nos habituemos a leer la palabra de Dios todos los días, un poquito, algún rato llegaremos a leer 10 veces la Biblia, si es que Dios nos da salud y vida, pero ese es un gran hábito, ¿sí? Junto con este otro, y ahora sí concluyo, levantarme muy temprano en la mañana y que mi primer pensamiento y mis primeras palabras sean dirigidas a Dios en gratitud por la oportunidad de vida que me regala. Igualmente en la noche, antes de dormir, darle gracias a Dios, ¿sí? Hablar con Él un ratito, y a lo largo del día, comenzamos por 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Habituarnos a leer la palabra de Dios. Hay muchos otros hábitos que los podemos adquirir, ¿sí? Pero de momento, estos creo que son los esenciales. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y nos seguiremos viendo por este medio si el Señor nos ayuda. Toda la tierra y
te confesarás.